Queridos hermanos, queridas hermanas, muy cerquita estamos ya de la Navidad, cuarto domingo de Adviento. La Iglesia nos propone en el Evangelio de este domingo el encuentro hermoso entre dos mujeres embarazadas, preñadas de vida, Isabel, anciana, y María, una jovencita. Y me gustaría poner como título a esta reflexión: ¿en qué Dios creemos? ¿En qué Dios creemos? Otro día lo escuché decir que lo importante no era tanto saber si creemos o no creemos en Dios, sino saber en qué Dios creemos. Y esta frase me resonó mucho porque hoy el gran elogio que Isabel hace de su prima, María, es este, ¿no? Feliz tú porque has creído. Esto es lo que elogia, ¿ven? Esto es lo que elogia, la fe de María. Y es curioso porque Jesús resucitado, casi sus últimas palabras en el Evangelio de Juan, también son una bienaventuranza por el estilo, ¿no? Felices los que crean sin haber visto. Entonces, en estos tiempos difíciles, inciertos, en estos escenarios complejos, ¿no?, amenazantes, la importancia de la fe como que se agranda, pero también las dificultades que esos escenarios plantean a nuestra fe son mayores. Creer hoy, sin el contexto cristiano que nos brindaba la cultura hasta hace relativamente pocos años, es mucho más difícil. Porque a veces es un creer en solitario, por la ausencia o por la debilidad de nuestras comunidades cristianas. Alguien decía, es creer a la intemperie, sin el paraguas de esa cultura o de esa comunidad eclesial. Incluso a veces la comunidad eclesial, la iglesia, a raíz de sus escándalos, ¿no?, puede convertirse también en piedra de tropiezo, ¿no?, para la fe. En vez de ayudar, dificulta nuestra fe. Pero fíjense, también la fe se ve amenazada, lo digo, pongo entre comillas, ¿no?, pero desafiada, si ustedes quieren, por los descubrimientos, los avances, en relación con lo que sabemos hoy de la evolución humana, los conocimientos sobre la magnitud del universo, que hacen que muchas de nuestras narraciones de la fe, escritas o elaboradas en contextos premodernos, ¿ven?, con otros conocimientos cosmológicos, científicos, antropológicos, nuestras narraciones, resulten como cuentos de hadas al hombre y a la mujer de hoy, y entonces las dejen perdiendo el contenido de verdad que hay en esas narraciones. Entonces, si no recreamos el lenguaje, si no recreamos los conceptos con que expresamos nuestra fe, fácilmente lo que enseñamos en la catequesis o predicamos en las Eucaristías se torna inaceptable para la gente pensante. Y entonces de ahí se pasa a lo que abunda, que es la indiferencia religiosa. O bien se sigue sosteniendo una importante, pero muy superficial religiosidad que muy fácilmente termina derivando en la superstición o en cualquier culto tranquilizador que me asegure, muchas veces de modo casi mágico, la salud, la buena suerte o cualquier tipo de necesidad. Fíjense, la ignorancia religiosa puede derivar, y es peligroso esto, en cultos esotéricos o en el florecimiento de sectas o de iglesias, entre comillas, pero todo esto está muy lejos del Evangelio, ¿no?, y del Dios de Jesús. No es esta la fe que Isabel pondera, que Isabel celebra, ¿no?, en María. Y es interesante tratar de pensar, ¿no?, de descubrir a qué Dios apunta la fe de María. Primeramente quisiera aclarar una cosa: no se trata de un tema doctrinal, de un contenido, ¿no?, de tipo catecismo. Creo en este Dios definido en el catecismo en tal artículo. María cree, como toda buena israelita, en el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eso es así. Su Hijo Jesús sí que nos va a revelar nuevas perspectivas en torno a Dios, ¿no? Nos va a manifestar que ese Dios de los padres, ese Señor de los ejércitos, ese Yahvé, es un Abba, un papito. Esto es nuevo. Es el mismo Dios, pero Jesús nos va a revelar esta cara de Dios, ¿no?
Lo que la fe de María pone de manifiesto es esto, es algo muy especial, ¿no? Es que ella con su fe expresa, vive la fe como confianza, como obediencia a ese Dios para el cual nada es imposible, ¿no? Y un Dios que sin revelarnos todos sus planes o todos sus proyectos, nos pide que pongamos toda nuestra vida en sus manos. Eso es lo que hace María. ¿eh? Digamos entonces brevemente algunas pinceladas sobre el Dios de María, el Dios en que ella cree y que nos revela de alguna manera la escena de hoy, la cortita escena que hoy estamos leyendo. Primero digamos que es el Dios de la vida, con mayúscula, ¿no? Es el Dios de la vida. Toda la escena está dominada por la misteriosa fecundidad y maternidad de estas dos mujeres. Seguramente no existe imagen más fuerte de lo que es la vida que una mujer embarazada, preñada de vida, conservando, criando, alimentando una nueva vida en su mismo cuerpo. Nuestro Dios es un Dios de vida, aunque tantas veces lo confundamos con un Dios que quiere la muerte, que no quiere curar un cáncer que podría evitar, o que se lleva a una mamá que sus hijos necesitan. Nuestro Dios es el Dios de la vida. También, segundo, es el Dios de la alegría. Toda la escena que hoy escuchamos está llena de alegría. Fíjense, recuerden, alégrate son las primeras palabras que el ángel Gabriel le dice a María. Y hoy 2 veces se repite en este pequeño texto, el niño saltó de alegría en mi vientre, dice Isabel. Y las palabras de Isabel son una bendición y una bienaventuranza, feliz tú, le dice. Y si no se hubiera recortado esta lectura y siguiéramos leyendo lo que sigue, lo que continúa, que es el canto de María, el Magnificat, veríamos que también allí encontramos un canto desbordante de alegría y de júbilo. Entonces nos podemos preguntar, ¿no? ¿Por qué tanta tristeza, amargura, pesimismo en tantos cristianos o en tantas celebraciones donde más que caras de felicidad a veces uno ve caras de aburrimiento, ¿no? Una seriedad? La pregunta es esta, ¿no? Yo salgo lleno de alegría, ¿no? Después de encontrarme con Jesús, después de comulgar, después de recibirlo en mi corazón. ¿Mi fe de verdad es fuente de alegría para mí? En tercer lugar es el Dios del encuentro. Fíjense, un encuentro complejo, ¿no? María tiene que recorrer un montón de kilómetros para llegar desde Nazaret hasta Judea, atravesando Samaria, hasta la montaña, para una casa en la montaña. Y es un encuentro entre una mujer mayor, que representa de alguna manera el Antiguo Testamento, y una mujer joven, ¿no? Que representa lo porvenir, ¿no? Encuentro entre los que están alejados, encuentro que supone correr riesgos en el camino para María, ¿no? Es un Dios que nos saca de nuestras comodidades, de nuestros encierros físicos o mentales, y nos lleva a un encuentro abierto, desprejuiciado, receptivo, cariñoso, amable del otro, de la otra, del extranjero, del migrante. Es el Dios del encuentro, no es el Dios que está a favor de los muros y de las grietas, es el Dios del encuentro. Y por último es el Dios de la humildad y el servicio, de la humildad y sencillez que lleva a ponerse a disposición del otro, como María, ¿no? A estar atento a sus necesidades, a servir, pero también a reconocer la propia fragilidad y la dignidad del otro. No se sirve al otro, no se es solidario, generoso con los demás por compasión, sino porque se reconoce en ellos la dignidad que tienen como personas, sus derechos, que han sido muchas veces conculcados por la injusticia generada por las estructuras económicas de pecado en que vivimos. Estructuras que generan pobreza y muerte, y que para colmo muchas veces terminan generando un modo de pensar, una ideología que termina responsabilizando a los pobres por ser pobres. O sea, victimizándolos doblemente. Muy perverso. Fíjense, si no hubieran recortado esta lectura, hubiéramos seguido leyendo el cántico del Magnificat, el cántico de María,
y nos hubiéramos enterado bien en que Dios creía en María. ¿Por qué es importante todo esto? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque si no nos aclaramos la imagen que tenemos de Dios, nos será imposible reconocerlo en ese niño, en ese bebé frágil, débil, pobre, indefenso, marginal, que nace en un pesebre. Bueno, queridos hermanos y hermanas, un fuerte abrazo, que podamos seguir preparándonos con mucho, mucho entusiasmo a celebrar esta nueva Navidad.